Amén. Muy buenas tardes, ¿cómo han estado? Salude a la persona que está a su lado y dígale: hoy será un día extraordinario. ¿Cuántos creen que va a ser un día extraordinario? Bueno, damos muchas gracias a los pastores César y a María Claudia este privilegio de poder compartir lo que es la palabra de Dios y este taller de consolidación. Vamos a ir a la palabra, Evangelio de San Mateo, capítulo número 25. Para aquellos que no nos conocen, estamos en la ciudad de Cali, estamos hace más de 20 años, fuimos enviados desde la ciudad de Bogotá por los pastores castellanos y ha sido un tiempo de gran bendición. Cuando vayan por Cali, los esperamos allá. Amén. Mateo 25, 35 en adelante, dice así la palabra: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel? Y les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amén y amén. Coloque su mano en el corazón, dígale conmigo: Señor Jesús, yo te pido que hoy hables a mi corazón, que esta palabra traiga un cambio interno, que con esta palabra, Espíritu de Dios, yo pueda ser un atalaya protector, que cuando llegue a mi ciudad, que cuando llegue a mi célula, pueda ver que el fruto se retiene. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias, Señor. Amén y amén. El tema se llama atalaya protector. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cuántos de los que están acá son atalayas? ¿Y cuántos quieren ser atalayas protectores? Amén. Vamos a ver un poquito las imágenes que tenemos en la parte de atrás, porque estas imágenes representan una historia. No tanto una historia de mi vida como sí la historia de la familia donde yo vengo. Una familia en donde había un padre que era alcohólico, un padre que vivía todo el tiempo alcoholizado. Nosotros vivíamos en un cuarto piso, había que muchas veces desde el primer piso levantarlo. Fue una historia bien fuerte en la que nosotros vivimos con mi familia. Es la historia de él. También era un padre muy trabajador, ausente de casa, muchas veces iba a Estados Unidos a trabajar por meses, y era la historia de un hombre trabajador, pero también era la historia de un hombre que caía fácilmente en la depresión. Y esta historia que estamos viendo acá, estas tres historias representan a los hombres que están afuera. El día de ayer en el taller que dio el pastor Rolando Castañeda, ¿cuántos estuvieron en ese taller? Hablamos acerca de ser esos hombres que rompamos los techos, rompetechos. ¿Cuántos son rompetechos? Y nos vamos a encontrar con hombres como los que vemos acá. Hombres que están en desánimo, en depresión. Hombres que están inmersos en una esclavitud del trabajo. Hombres que están metidos en un vicio, que llegan a la iglesia, pero que tristemente muchas veces no regresan a la iglesia, que les compartimos en una célula, pero tristemente nunca vuelven a esa célula. ¿Por qué es que vamos a ganar esos hombres? ¿Por qué Dios nos los va a entregar? ¿Será simplemente porque queremos crecer nosotros? ¿Porque queremos compartir de Cristo? ¿Porque queremos tener un número de gente dentro de la célula que diga: wow, esa célula cómo crece? ¿Será que esa es la razón? La razón es que tenemos que aprender nosotros que como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores traemos una cultura sobre nuestra tierra. Me encantó la enseñanza del pastor Rich, que habló que éramos contracultura. Nosotros traemos la cultura del reino de Dios. Y allí mismo en el evangelio que empezamos, Mateo 25, en el versículo 34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre,
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Yo creo que esta convención va a marcar en nosotros una herencia, no solamente una herencia en la casa, no solamente una herencia de familia, sino una herencia de hombres. Y estos 3 meses van a ser 3 meses de conquistar 12 hombres y los vamos a ver que van a permanecer en el nombre de Cristo Jesús. Una herencia, me dice el versículo 35. Un atalaya protector tiene muy en claro cuál es el propósito de la consolidación, el propósito de lo que Jesús haría con un hombre, él también es capaz de hacerlo. Cuando una persona es ganada, necesita recibir de inmediato cuidado y atención. Es como un bebé recién nacido. Por ahí hay una imagen de un bebé recién nacido, y cuando el bebé está recién nacido, ¿qué necesita un bebé recién nacido? Necesita la protección, necesita el cuidado, el alimento, el abrigo. Perdería la vida si no lo tiene. Y lo mismo sucede con los hombres cuando llegan a la iglesia y no son cuidados, porque el enemigo los está esperando. El enemigo deja que vengan hasta acá, y cuando salen el mundo los quiere agarrar, y el enemigo dice: venga para acá otra vez a lo mismo que venía antes, a lo mismo que hacía antes. Y entonces a veces nosotros decimos: pero la gente no se queda, porque ellos están a merced del mundo y del enemigo, no se saben defender, no tienen firmeza, no saben protegerse, no saben de guerra espiritual. ¿Qué es la consolidación? Ojalá que usted lo pueda apuntar y nos pueda quedar a nosotros claro en nuestro corazón. Es el cuidado y atención que le damos a una persona nueva para que alcance la madurez de Cristo y se afiance en su fe. Cuidado y atención que damos a la persona nueva para que alcance la madurez de Cristo y se afiance en su fe. La consolidación me encanta porque es como un verbo gerundio. Si usted se acuerda ya de las clases de español, es algo que es continuo, nunca para. Mire que está a su lado y dígale: la consolidación no para. Es una acción continua que hacemos. Cuando uno mira en el diccionario la palabra consolidar, dice adquisición de firmeza, seguridad y solidez a algo. Firmeza, seguridad y solidez en algo o en alguien. Juan capítulo 17 versículo 12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Mire lo que dice. Jesús no dice: cuando yo estaba en el mundo les prediqué sabroso. Cuando yo estaba en el mundo compartí con ellos experiencias sobrenaturales. Cuando yo estaba en el mundo con ellos me tomé un cafecito. Dice que cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba. Los que me diste a todos los guardé y ninguno se perdió. Ese es un ejemplo de lo que es la consolidación. ¿Por qué el Señor nos va a entregar personas? ¿Por qué nos va a entregar hombres? Nos los va a entregar si tú y yo hacemos lo que el Señor haría con ellos: guardarlos y cuidarlos. Esa es la consigna de un atalaya protector. ¿Cuál es la consigna de un atalaya protector? Más fuerte, dígalo: guardarlos y cuidarlos. ¿Por qué nos va a entregar hombres en una célula? ¿Por qué nos va a entregar hombres para conformar un equipo de 12? Solamente porque haríamos lo mismo que Jesús haría con ellos. Entonces la consolidación es una herramienta clave para establecer el reino de los cielos en la tierra. Y la visión, el ganar y la consolidación van de la mano, porque la consolidación es como un bebé que recibe el alimento y el cuidado, no solamente tener ese bebé. Y es una llave maravillosa en donde nosotros tenemos que aprender esos principios que tenemos. Hay una inversión continua que se hace en la consolidación. No es solamente un lugar bien preparado, una bonita tarjeta, tener unas personas que atiendan a los nuevos cuando llegan y que les diga bienvenido, Dios le bendiga. No es solamente eso. Tiene que ver con
invertir en ellos, hacer de ellos personas que se fortalezcan en lo que es la vida cristiana. Es como el proceso de crecimiento. ¿Cuántos de los que estamos acá somos papás? Y cuando uno tiene el niño, ¿cierto? Y usted está con el niño y va creciendo y usted no dice ya, cumplí hasta acá. No, aún hoy en día usted tiene, yo tengo un hijo de 23 años y termina de almorzar y ¿qué le digo? Recuerda bañarte ¿qué? Los dientes, no se te olvide, porque es un proceso continuo y es un proceso de inversión en nuestras vidas. ¿Cómo podemos hacer una consolidación con éxito? Primer aspecto, apúntelo allí, 2 Corintios 2:15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré de todo por el amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Número 1, saber el valor de un alma. Saber el valor de un alma. Mire, el corazón de Dios está lleno de amor por las almas perdidas. Cuando Jesús recorría las ciudades, cuando recorría las aldeas, Él miraba a la gente y las miraba y decía: yo tengo compasión de ellos porque valen mucho, están como ovejas que no tienen pastor, y pidió: mandad obreros a la mies para que puedan atender a esas ovejas. El amor de Dios, de amar a una persona, debe estar en nuestros corazones y lo debemos experimentar. Entonces, cuando yo amo vidas, cuando yo amo a esos hombres, es mi obligación cuidarlos, ser ese atalaya protector en el nombre de Jesús. Yo nací de nuevo, conocí del Señor en una célula, no acá en la iglesia, sino en una célula. Un líder de la Misión Carismática Internacional iba a la casa, y cada vez que iba a la casa era los viernes en la noche la célula. Yo los viernes ya llegaba con mis tragos. Lo que era mi papá yo lo heredé en el alcoholismo, y a los 27 años de edad era un alcohólico de 3 años, 4 años de tomar todos los días. Entonces, cuando llegaba ya el viernes la célula a las 8 de la noche, yo ya estaba prendido, y ahí estaba el líder y me decía: bienvenido a la célula, y yo le pegaba un madrazo. Era el saludo que yo le hacía, un madrazo. Pero este hombre conoció lo que era el valor de un alma y seguía insistiendo, y me llamaba. En esa época pues no había celulares, me llamaba al trabajo, a la casa me llamaba, cada vez que podía se me acercaba, porque él entendía el valor de un alma. Muchos de nosotros podemos compartir la palabra, pero hasta ahí llegamos, porque el valor de un alma todavía no lo tenemos metido en el corazón. ¿Cuánto vale un alma para Dios? ¿Cuánto cree que vale un alma para Dios? Dígale que está a su lado: todo, absolutamente todo. Entonces, cuando yo parto del valor de un alma y sé que un alma vale todo, viene lo segundo en el proceso de consolidación. Colosenses 1, 28 y 29. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, caer rendido, luchando, dar el máximo esfuerzo, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Lo segundo, yo sé que un alma vale todo. Dio Jesús su vida completa, su sangre completa por un alma, pero para un proceso de cuidado y de atención tengo que perseverar. ¿Tengo que qué? Tengo que perseverar. Muchos de nosotros desistimos fácilmente. Ahora imagínese, Dios lo está mirando a usted. Imagínese que Dios ve cada vez que hacemos la cara de mal humor, que no nos está yendo bien. Cada vez que se nos sale alguna cosa que es incorrecta. Cada vez que nosotros de nuestra boca salen ofensas. Cada acción incorrecta que hace y las actitudes. ¿Y qué tal que Dios dijera: con vos no sigo, no más? ¿Cuántos de nosotros no estaríamos acá
Creo que yo soy el primero que no estaría acá. Pero Dios no desistió de nosotros y mandó una persona y mandó otra persona y puso gente a orar, de tal manera que vos estás acá sentado diciendo: Señor, yo quiero tener perseverancia en el nombre de Jesús. El líder que yo le digo que iba a la casa fue un hombre perseverante y me decía: Carlos, venga, gente a la célula. Entonces era un apartamento dúplex, yo me subía al segundo piso, me cambiaba, pero me quedaba en calzoncillos, bajaba en calzoncillos a la célula y bajaba así. Mi madre decía: Dios mío, qué vergüenza. Una hermana decía: yo te debo ver predicar. La otra se paraba y decía: váyase, váyase, váyase. Y el líder apenas me miraba y se sonreía y decía: yo te debo ver rendido a los pies del Señor. Ese hombre no desmayó. Un día, un sábado, estaba yo en esos guayabos terribles que me daban, cuando apareció él y me cogió. Después de 2 años de oración, escuche, 2 años de oración, 2 años de perseverar, me cogió y me dijo: Carlos, venga, ¿qué quiere? ¿Cuál es su problema? Me dijo: usted ha probado con todo, ha probado en el trago, ha probado en la inmoralidad, ha probado en la rumba, y su vida está peor, ¿no se da cuenta? Y yo callado. ¿Por qué no prueba con el Señor? ¿Usted es hombre? Le dije: sí. Entonces pruebe con el Señor. ¿Qué tengo que hacer? Dijo: haga una oración conmigo. Y ese día hice la oración con él. Y lo tremendo es que hago una oración. Me dijo: cierra los ojos y repita esto, pero entendiéndolo. Y de un momento a otro, ¡pam!, caí al piso. Y comenzó a pasar toda la historia de mi vida. Y comencé a sentir el amor de Dios real en mi vida. Fue una cosa tan tremenda, y lloraba y lloraba, y el Señor metiendo su mano en mí. El proceso de consolidación requiere perseverancia. El proceso de consolidación no es dejar a la persona. ¿Qué sería de mi vida si ese hombre no hubiera persistido? Él no aceptó perder. Él no dijo: ese tipo es un borracho, boquisucio, baja en calzoncillos allá, se está tirando todo, cambio la célula de casa y me voy a otra casa que me reciban mejor en el nombre de Jesús. No, es un proceso de perseverar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tú y yo tenemos que ser perseverantes. Tenemos que levantarnos como esos hombres que perseveren. ¿Para qué? Número 3, Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es hacer de cada discípulo un hijo. Número 1, claro, nosotros estamos en un proceso, que la consolidación es un proceso continuo donde yo sé el valor de un alma, donde comienzo a perseverar, pero entonces veo en ese hombre que los rompetechos trajimos a la iglesia, llevamos a la célula, veo en ese hombre la condición de un hijo. Y cuando vos ves la condición de un hijo es totalmente diferente, porque eso es lo que nos lleva a la madurez de un discipulado. ¿Cuántos quieren tener un equipo de 12 realmente bien formado? ¿Cuántos quieren tener? Si no hay lo que hemos visto en estos 2 días, la paternidad en mi vida, y entender que Dios me entrega esas personas para que sean hijos espirituales, ¿cómo voy a tener un equipo de 12? 2 cosas que me impactaron a mí. Después de salir de esa célula, lo primero que él dijo es: vamos a la iglesia. En esa época quedaba allá al lado donde está el teatro, se llamaba La Bodeguita. Y entonces ahí conocí al pastor Castellanos. ¡Qué impacto! Y cuando él predicaba, yo decía: eso me gusta. Porque no me gustaba la religión. Yo era ateo antes de conocer del Señor, y había una línea por ahí como de izquierda.
Y yo lo voy a predicar y me impactó tanto. Y termina de predicar y el líder me presenta y el pastor me pega un abrazo que me desarmó. Me desarmó mentalmente, físicamente, porque yo sentí una cobertura de paternidad. Yo sentí que era como un padre abrazando a su hijo. Tú quieres que la gente se te quede, tú quieres que le compartes a una persona, pero muchos de nosotros es como la experiencia del bus. Y la experiencia del bus es que en el bus compartimos, acá está el folleto, cierre sus ojos, haga la oración y nos bajamos del bus. ¿Y qué pasó con esas personas? ¿Quién va a cuidar a esas personas? Nadie. Tú y yo somos responsables de que esos bebés tengan el cuidado y la atención y sean protegidos. Y por eso Pablo está diciendo: yo vuelvo a sufrir dolores de parto. La consolidación lleva a engendrar hijos para Dios, lleva a asumir que esos hombres son engendrados como hijos por fe. Jesús, como le decía a los discípulos, Juan 13:33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Hijitos, es una forma cariñosa de una actitud paternal, es asumir esa actitud paternal en nuestros corazones. Ayer el pastor Rafael nos explicaba que si no es sano el corazón, es muy difícil la actitud paternal. Mi papá murió cuando yo tenía 9 años, pero desde los 6 años más o menos se separaron por sus borracheras, su agresividad. Yo llego a la iglesia y contento y feliz, y al cabo de un tiempo abro la primera célula. Asistían 4 personas en esa célula. Entonces empezamos los temas cada 8 días, eran los sábados, 1 mes 4 personas, 2 meses 4 personas, 3 meses 2 personas. Los dueños de casa, ni forma que no estuvieran. Y a los 4 meses llegamos un poquito más temprano de lo que llegábamos, y ellos van saliendo de la casa. Y van saliendo y nosotros íbamos a ajo en la esquina, y ellos van saliendo de la casa haciendo así y corriendo. Y parqueamos el carro, dijimos, y fueron a hacer una vuelta, y yo veo en la esquina unas cabecitas que se están así asomando. Y le digo a mi esposa, le digo: Martica, mi amor, eso está raro. Esta gente no quiere que nosotros estemos acá, vámonos. Y Martica me dice: no, mi amor, no es cierto, no pienses mal. Le dije: te lo voy a demostrar. Cogí la vuelta por detrás a la manzana y despacito me acerqué, y ellos estaban agachados en la esquina. Y yo me les acerqué y le decía uno al otro: ¿ya se fueron? ¿Ya se fueron? Y yo les paro detrás y ellos voltean: ¡ay, se me cayó el lente! Ayúdame a buscar el lente. Entramos a la casa, no dijeron nada, dimos el tema, y yo salí allá piedrudo, salí de allá diciendo: no más, esto no es así. Una célula que no crece, esa gente no lleva a nadie, esto no funciona. Y mi esposa, llegamos a la casa y mi esposa me dice: ¿y por qué no oras? ¿Por qué no vas donde el Señor? Y me fui a una habitación de oración que teníamos y empecé a orar y decirle: Señor, esto es el colmo, mira lo que pasa, esa gente y el sacrificio que uno hace y todo. Señor, eso no puede seguir. Y escucho la voz de Dios diciendo: ¿por qué quieres que te dé gente? Tú no los amas. Tú quieres mostrar número a tu líder, pero tú no los amas. ¿Por qué te voy a entregar a alguien que no amas? Ni siquiera sabes lo que ellos están viviendo.
Y el corazón mío se partió en ese momento, porque la verdad yo no los amaba. Yo simplemente quería tener gente, llevar gente a la iglesia, pero no eran hijos. De ahí comenzamos un proceso con ellos de visitarlos, de atenderlos, cuál era la situación que estaban pasando, que estaban viviendo. Y es tan tremendo porque el Señor comenzó a dar hijos que fueran atendidos, hijos que realmente fueran adoptados, el espíritu de adopción. Yo conozco bastante del espíritu de adopción porque tenemos 2 hijos concebidos por adopción. Y es tan diferente cuando tú tomas la gente, no que les predicas y dices, ya esparcí la semilla. No, los rompetechos cuidan a aquellas personas que traen, cuidan a las personas que vienen a la iglesia y los consideran como hijos. Y lo tremendo de la consolidación es que nos permite que nuestros discípulos sean hijos espirituales. Pero los hijos se engendran. 1 Corintios 4:15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Un día hicimos algo que no era correcto, y el pastor Castellanos se enteró y llegó a hablar con nosotros. Formábamos parte de un equipo de 12. El pastor dijo, ¿qué están haciendo, por Dios? Y salió de allá y se metió en otro salón. Y nosotros comenzamos a oír unos clamores, un clamor, un dolor en su interior, donde bramaba delante de Dios. Y me acordaba de este pasaje de Jeremías 4:19. Mis entrañas me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, alma mía, pregón de guerra. Jeremías está hablando lo que sentía el corazón de Dios por el pueblo. El pastor Castellanos estaba sintiendo un profundo dolor porque sus hijos espirituales no estaban siendo lo que deberían ser. Yo comencé a sentir eso por esa célula, ¿sabe? Y comencé a clamar. Era un bramido que salía de acá. Eran las entrañas, clamando por ellos, clamando por sus necesidades, clamando por la situación de ese matrimonio que estaba mal, clamando por aquellas personas que no habían llegado nunca, pero ya los quería, yo los amaba, ya los deseaba realmente, anhelaba que ellos llegaran para poderlos ayudar, para poderlos cuidar, para poderlos dar el amor de Dios y que fueran en un proceso de formación. Ya no era un número, ya era no mostrar algo, voy a mostrarle resultados a mi líder, no, era realmente levantar hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, con un dolor dentro de mi corazón. Algunos se preguntan, ¿por qué yo no crezco? ¿Amas a la gente? ¿Los amas realmente? En esa célula comenzaron a ver cosas sobrenaturales de Dios. Un día estábamos en el Coliseo El Campín y ya empezamos a tener 8 o 10 personas en esa célula. Y llegó una persona a preguntarnos. Íbamos bajando y Carlos Iriarte, ¿usted sabe quién es Carlos Iriarte? No le digo de dónde era esa persona. Hágame por favor, ¿quién es Carlos Iriarte, pues? Y yo, ¿por qué? Ay, es que nosotros llevamos un mes aquí y nadie nos ha visitado. Usted nos quisiera visitar, quisiéramos más del Señor, pues. Claro, con mucho gusto. ¿Usted qué haría? Yo, claro, vamos, listo. ¿Dónde vive? Allí nomás, en Juan Rey. Juan Rey. En esa época era como el último barrio saliendo para Villavicencio. Denos la dirección, no había GPS ni nada de esas cosas. Y por la tarde del domingo fuimos a visitarlos. Ahí los espero. A las 6 de la tarde. El hombre estaba en la carretera esperándonos. Llegamos y entonces dice, por acá. Y entonces está destapado, eso era destapado. Y ya, y pusimos aquí, deja acá el carro. Ah, bueno, listo. ¿Y acá no le pasa nada al carro? No, los guerrillos lo cuidan.
Amén. Lo cuidan. Llegamos a la casa. Su puerta, había unos rotos que eran las ventanas que estaban tapadas con una tabla. Entramos, el piso era de tierra, un bañito, 2 camas ahí puestas, una mesa, una tabla puesta. Dios mío, vivían en una condición tan tenaz. Tan tenaz. Y comenzamos a hacer célula. Y comenzaron a asistir. Y fueron a lo que hoy llamamos Universidad de la Vida, al encuentro, al preencuentro, encuentro, posencuentro. Y comenzaron sus cambios. Después nos mandaron a nosotros para Cali, pero siguieron en el proceso ellos. Y un día aquí afuera, en una convención, me lo encuentro vestido, corbata. ¡Carlitos, Carlitos! ¡Ay, lo abrazo yo! ¿Y qué, cómo va? ¿Qué ha pasado? Está ahí la esposa, Rosita, venga para acá. Bien, Carlitos, todo bien. ¿Cómo están? No, pues ahí prosperando. ¿Y en qué andan? No, pues tenemos un negocio ahí, pues levantamos 4 pisos ahí. Ay, ¿qué tienen? No, pues tenemos una fabriquita de cosas. Mira, hacemos los bolsos y hacemos todo esto. Ahí tenemos 12 operarias, tenemos 10 máquinas planas y ahí vamos en el nombre de Jesús. Nuestra función es sacar la gente de donde está. Nuestra función es sacar la gente de donde está. Nuestra función es que realmente se vea a Cristo en sus corazones, que salgan adelante, que prosperen. Nuestra función es hacer hijos. Necesitamos levantar a esos hombres. Yo me he preguntado muchas veces, Dios mío, ¿qué hubiera sido si tú no me hubieras, Señor, arrebatado de donde yo estaba metido? Estaría muerto, para allá iba. Pero hubo alguien que me hizo hijo. Cuando llegué a la iglesia, el pastor Castellanos me hizo a mí sentir hijo. Hoy en día me sigue haciendo sentir hijo. ¿Cuántos han experimentado abrazos del pastor César? Ay, eso es una maravilla en el nombre de Jesús, ¿sí o no? Necesitamos hacer hijos. Y tenemos que entender que el evangelio es la respuesta. Ayer el pastor Rich predicaba acerca de una contracultura, de llevar la cultura del evangelio, del reino, pero tenemos que entenderlo y tenemos que entender que es la respuesta para el que está en esa situación. Es la respuesta para el que está ahí metido en sus negocios y dinero, no más. Es la respuesta para el que está hoy pensando en matarse, para el hombre deprimido, para el hombre que está desanimado. Es la respuesta, llevar el evangelio a esos hijos y que se levanten en el nombre de Jesús y quitar de nuestro corazón la indiferencia. A veces vemos a las personas como tan rezagadas que uno dice, Dios mío, a este no, sí, a ese sí. Sacar del corazón la indiferencia y poder entonces dejar a un lado el conformismo, el egoísmo. Predicar es fácil, decirle a las personas hagan esta oración es fácil. Pero la consolidación me lleva a ser un papá, y ser papá necesita lo que decía el pastor Ronnie Chávez ayer, ser hombre de verdad en el nombre de Jesús. ¿Cuántos son hombres de verdad? Aleluya. En Mateo 9:35 dice que Jesús recorría las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, y vio las multitudes. Y cuando las vio, sintió compasión de ellas. Porque si hacemos hijos, necesitamos levantar compasión.
Ayer el pastor Rafael nos enseñaba que él era papá, pero le faltaba la misericordia sobre su hijo, le faltaba la compasión. Podemos ser papás de personas, pero si no tenemos compasión, no vamos a poder mostrar lo que mueve el corazón de Dios. Acuérdate de tu vida. ¿Quién eras tú antes? Y el Señor tuvo compasión a pesar de todo. Mire la carita del que está a su lado y dígale: uy, a pesar de todo. ¿Qué tuvo el Señor de nosotros? ¿Tuvo qué? Un elemento básico de la visión del gobierno de los 12 se llama la compasión. Ganar, consolidar, discipular y enviar requiere compasión. Hace muchísimos años, pastor Rafael dijo que él trabajó en la emisora. Yo fui a la emisora a conocerla, a saludar al pastor Castellanos. Y estaba allí, estaba con la pastora Maclaudia y iba a ir donde otro amigo que tenían como una fábrica de sacos. Y le dije: pastor, voy a ir a mirar unos sacos, los precios son espectaculares. ¿Le gustaría ir? Porque uno quiere compartir lo bueno con su pastor, con su papá comparte lo bueno. Y volvió a mirar a la pastora Maclaudia y dijo: vamos. Y fuimos, ¿no? Y llegamos allá. Entonces ellos comenzaron a mirar y yo como experto les decía: pastor, y estos son no sé qué, y acá y no sé qué, y acá no sé qué, y esto es esto. Y cuando yo me sentí solo, yo volteé a mirar, los pastores no estaban. La pastora estaba allá en una esquina con una niña, y la niña atacada, y ella estaba orando. El pastor estaba con el administrador del negocio allá en el otro lado. Les estaba predicando, compartiéndoles. Y yo los miraba y yo decía: hace un año vengo aquí a este lugar y nunca les había predicado. Lo que mueve el corazón de esta visión se llama la compasión. Y tú tienes que pedirle al Señor: Señor, dame compasión por mi ciudad. Bogotá está desbaratada. Ni qué decir de Cali. Ayer 6 muertos en un lugar en Siloé. Ciudades desbaratadas, por el amor de Dios. Y necesitamos hombres que tengan un corazón de compasión. Un día fueron a una convención allá a Cali y entonces fuimos a recoger al pastor. Y el pastor dice: venga, Carlos. Sí, pastor. ¿Ve ese hombre que está ahí? Sí. Pídale el teléfono. Hoy recibió a Cristo y quiere congregarse. Así que por favor pídale el teléfono. Y yo fui. Dijo: ¿cómo le va? Él pasó: ay, sí, por favor. Y empezó a llorar. Y yo, donde quiera que va, él tiene el corazón para ser hijos y el corazón compasivo. Y eso tiene que ser algo que inunde nuestras vidas. ¿Qué pasa si este ejército de hombres se levanta en compasión por cada hombre que ha venido nuevo a la iglesia? Usted sabe qué estaría pasando. Estarían miles de familias transformadas en el nombre de Cristo Jesús. Necesitamos la compasión. La compasión mueve la mano de Dios. Ahora, la compasión se debe mostrar. Tú estás en ¿cuántos estuvieron por un tiempo en Zoom? Levante la mano los sumitas. Yo pertenecía a los sumitas hasta hace un año. Hace un año dejé de ser sumita. Tú no muestras compasión por el Zoom. No puedes. Porque es que la compasión se tiene que ver. Tú vas en un Transmilenio, en Cali en un Mío, y cada ciudad que tiene su transporte, y ves a la persona que está ahí con el niño, y el niño lo ves mal y todo lleno de mocos, y tú empiezas a decirle: Dios, este niño, pobrecito, mira cómo está, Señor, haz algo. Y el Mío o el Transmilenio arranca a las 3 cuadras. ¿Qué pasó con ese niño? Ni idea.
Eso no es compasión, eso se llama pesar. Porque la compasión te lleva a coger y bajarte y atender esa necesidad. Los atalayas protectores no ven solamente un dato en una tarjeta. Los atalayas protectores van y visitan y hacen que cada una de esas personas sean levantadas, que vayan a Universidad de la Vida, que vayan a un encuentro, que sus vidas sean transformadas. Y no descansamos hasta que esa vida sea transformada en el nombre de Cristo Jesús. Pero eso lo mueve algo que tiene el corazón de Dios, que se llama compasión. ¿Cómo se llama? ¿Un Zoom muestra la compasión? No puede hacerlo. Células en Zoom, no. Cuando tú estás en una célula y un hombre te está diciendo, me voy a separar, y tu corazón comienza a volverse nada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, yo te voy a visitar, vamos a arreglar. No tomen esa decisión. Pero en un Zoom, ¿qué sucede? ¿Sabe qué trajo la pandemia? Que se enfriara el corazón. Pero ¿sabe qué va a traer a su corazón? Atalayas 2022, que su corazón se encienda de compasión por los hombres de Colombia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo 14:14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Qué tuvo? Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. La compasión mueve el poder de Dios. La compasión mueve la mano de Dios. ¿Cuántos les gustaría ver milagros en sus células en el nombre de Jesús? Cuando uno ora, Señor, que en mi célula haya milagros, a este hombre, a este otro, y tú los has visitado en la semana, y tú conoces lo que están viviendo, y has ayunado por ellos, y son hijos tuyos, son verdaderos hijos tuyos. ¿Sabes qué va a hacer el Señor? Va a mover su mano y vamos a ver los milagros más grandes. Atalayas protectores que ven la mano de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Pero necesitamos que la compasión sea parte de nuestro corazón. Porque cuando te pones en el lugar de esa persona, no por salir del paso, a ver hermano, dígame qué es. Señor, yo te pido, aplico, de una vez los 7 derramamientos se los aplico. Eso es reducido ya en el nombre de Jesús y ya hermano, ya, no se queje más y ya, listo hermano. Y uno dice, salí de él, no es así. Es cuando realmente tú de todo corazón te quiebras por lo que él está viviendo. Entonces, es cuando este hombre que ha sido el desastre dañó familias. Yo sé que es una familia que se dañe por el alcoholismo. Tú no dices, no, qué jartera, preciso me tocó el borracho del barrio. Sino tú dices, qué rico. Señor, porque tú me vas a dar ese borracho y me vas a dar a toda su familia. Y ese borracho resulta que tiene 6 hermanos más y esos 6 hermanos también se los va a dar en el nombre de Cristo Jesús. Cuando hay compasión, todo va a cambiar porque la mano de Dios se va a mover en tu vida. Ese proceso es hermoso, el proceso en la consolidación. Comienza por la primera etapa de ese proceso, que es cuando hay una toma de datos. Hay una toma de datos en la iglesia o en la célula, pero esa toma de datos le da a uno para tomar esos datos y comenzar a clamar a Dios. ¿Por qué? Yo no veo que, a pesar de que oro por personas, no llegan. Comienza en ese clamor. Señor, esta persona está viviendo esto, este hombre está viviendo esto. Yo te clamo hoy por ese corazón transformado. Yo te clamo hoy, Señor, para que él te conozca realmente, que esa oración que hizo transforme su vida, que su espíritu cobre vida. Y entonces comienzas a ser un hombre que se interesa por el otro en la oración. ¿En la qué? No es coger un dato y decir, bueno, venga este hombre, lo voy a llamar. No funciona así. Yo doy gracias tanto a ese líder de la misión, a Jorge Zamora,
Porque ese hombre bramaba por mí, clamaba por mí. Y entonces se abrió la puerta. Y ahí es cuando a través de esa oración pasas tú a la llamada. Una persona que nos entrega los datos acá al frente o en la célula, en las 24 horas siguientes debe ser llamada. Apunta ahí, 24 horas, máximo 48 horas. ¿Qué pasa si un bebé nace y no se atiende a las 24 horas? Muere. Tiene que ser atendido a las 24 horas siguientes, máximo 48 horas. Y la forma de atenderlo, de hacer esa llamada, es demostrando un interés genuino. Si yo me intereso, mire, cuando a usted lo llaman, señor Carlos Iriarte, sí, a la orden. Mire, es que estamos muy interesados en usted. Y entonces le tengo una buena noticia. ¿Usted qué hace normalmente? Cuando lo llaman así, ¿qué hace? Usted cuelga, porque sabe que es un sketch. Pero cuando llama a alguien que realmente está interesado en esa persona, y esa persona está viviendo este cuadro, o está viviendo este cuadro, o el cuadro de allá, algo hace Dios en ese corazón. Entonces mostramos un interés genuino a través de la llamada. Y la llamada tiene un fundamento. Necesito visitar a esa persona. Ya vino a la iglesia, pero no puedo quedarme con un rompetecho simplemente que traje a alguien a la iglesia. Tengo que cuidarlo. Tengo que ir a esa casa. Tengo que saber cómo vive, cómo está su familia. Entonces necesita abrirse la puerta para una visita. ¿Cómo se abre? A través de la llamada. La llamada es fundamental. En esa llamada, claro, me presento, le digo, soy Carlos Iriarte. Yo te estoy llamando de la misión carismática. Llegaste el día de ayer, domingo. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te sentiste en la iglesia? Tú colocaste esta necesidad y he estado orando por ella, pero no lo digo como un sketch. Realmente he orado por esa necesidad. Y ese hombre, el Espíritu lo va a tocar cuando realmente nosotros tenemos un corazón de paternidad y compasivo. Y ahí es cuando los hombres se van a quedar. Y es cuando te dicen, no, estoy viendo esto, quiero visitarte, quiero bendecirte, me gustaría ir a tu casa, ¿me permites? Cuando uno hace un sketch, a usted se le cierra la puerta de la visita. Cuando usted tiene un corazón que ha orado, que ha clamado delante de Dios, las puertas serán abiertas en el nombre de Jesús. Y entonces la puerta abierta, viene la visita. La visita no se hace solo. Dígale que está a su lado, la visita no se hace solo. Jesús los mandó de 2 en 2. Y en esa visita tenemos un fundamento para llevar. ¿Cómo hago yo una visita que haga que esa persona se quede en la célula, se quede en la iglesia? Número 1, se gana en oración, pidiéndole al Señor, dame la palabra rema. Señor, este hombre está viviendo la depresión, el desánimo, es como un desierto. Todo lo que hace no le va bien. Dame una palabra rema para llevarle, porque es una palabra. Escuchó ayer al pastor Rich que decía una palabra que lleve vida, una palabra que realmente la entendamos y la podamos transmitir. Una visita no es un sketch. Una visita no es llegar a decir, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto en la Misión Carismática Internacional. Estamos aquí para hacer la visita y voy a reportarle a mi líder la visita. ¿Me permite tomarme una foto con usted? ¿Cuál es la palabra que Dios ha dicho para que este hombre salga de allí? ¿Cuál es la palabra que ha dicho Dios para que se rompa esta esclavitud? Entonces he orado en la visita. Con mi compañero de visita nos ponemos de acuerdo, oramos, dijimos, esta es la palabra que Dios me entregó para esta visita. Yo necesito ir contigo y que ese hombre reciba vida. Entonces son visitas que cuando tú llegas, la gloria de Dios se ve allí, los cambios se ven, familias enteras correrán a los pies del Señor en el nombre de Jesús. En esa visita debo certificar de que cada hombre quede en una célula. ¿Quede en dónde? En una célula. ¿Por qué en una célula? Porque allí es donde edificamos, allí es donde hacemos hijos.
En una célula es donde la paternidad se desarrolla. En ese lugar es donde nosotros hacemos que esas personas conozcan realmente a Dios, el Dios que cambia vidas, que provee, que sana. Allí nosotros ¿qué hacemos? Presentamos el proyecto de Universidad de la Vida. En la visita les mostramos, tenemos una presentación de Universidad de la Vida que le hemos dado a los líderes, y la presenta y dice: mira, esto es un cambio de vida. ¿Quieres cambiar vida? De una vez, que sepan de ese proyecto y que comience el proyecto de Universidad de la Vida, que se inscriban a ese proyecto. Universidad de la Vida reúne preencuentro, encuentro y posencuentro en un solo proyecto. Es espectacular. Y nos permite entonces que las personas cambien de vida. Universidad de la Vida. Que cada persona tenga un encuentro cara a cara con el Señor. Que las personas comiencen a tener hábitos espirituales que les permitan crecer en la fe. Que cada persona establezca principios de vida que no han tenido para que los puedan ir desarrollando. Con el proyecto Universidad de la Vida, todo cambia. Número 1, ¿qué fue lo primero que vimos? El valor de un alma, número 1. Número 2, perseverar. Número 3, un hijo. Número 4, compasión. Y quiero cerrar con 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Número 5, compromiso. Pablo está hablando de compromiso. ¿Cuántos alguna vez han desayunado huevos revueltos, o como decimos a veces, pericos con jamón? Huevos con jamón. ¿Cuántos han desayunado eso? Son ricos. ¿Cuáles son los ingredientes que hay en huevos revueltos con jamón? ¿Cuáles son los protagonistas? La gallina y el cerdo. ¿La gallina qué hace? Pone el huevito y dice chao. ¿El cerdo qué hace? Da la vida. Compromiso es dar la vida. Pedro 3 veces niega al Señor. Había dicho: mi vida daré por ti, carreta. ¿Cuántas veces un discípulo se le ha dicho: mi vida daré por ti? Pero Jesús viene y lo restaura. Y entonces le dice: ¿me amas más que estos? No que los otros discípulos, más que los 153 peces que habían pescado. ¿Me amas más que esto? Más que esto, más que esto. Señor, tú sabes todo, sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y hay una transformación en la vida de Pedro, una transformación en su corazón, y en donde tiempo después Pedro ya no huye. Pedro ya no es el mismo, y usted lo ve consolidando, lo ve visitando. Hechos capítulo 9 dice: aconteció, versículo 32, que Pedro, visitando a todos. ¿A cuántos visitaba Pedro? ¿A cuántos? Vino también a los santos que habitaban en Lida, una ciudad llamada Lida. Todos eran visitados por Pedro. Y allí encontró uno que alguna vez había ido a la iglesia o había ido a la célula, pero que nadie había consolidado, que nadie había hecho el trabajo de amar a la gente. Versículo 33 de Hechos 9. Y halló allá uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Era paralítico. No había pasado nada con él. Y este Eneas estaba ahí en la cama, y Pedro fue allá, pero Pedro no era indiferente. Pedro ya no era el que negaba, ya no era el que buscaba la pesca. Ya Pedro estaba viviendo compasión. Era una pasión para él la compasión. Y entonces dice el versículo 34, Hechos 9: y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó.
la compasión, el compromiso de la visita, el compromiso de que Dios obrara en él, de que Dios hiciera algo en él, movió la mano de Dios. Ese es el tipo de visita que hace la diferencia, que hace que la gente sea discípulo suyo, que hace que usted pueda formar un equipo de 12 en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué sucedió en ese lugar y en esa ciudad? Versículo 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Amén y amén. ¿Usted quiere ver gran cantidad de hombres en su célula? ¿Dónde los ganó Pedro? En una visita. Y en la visita hubo los milagros y la gente comenzó a decir: mira el borrachín de este, ¿te acordás del borrachín que el hombre no volvió a tomar y es responsable y ama a su familia? ¿Te acordás del que no pasaba horas trabajando? ¿Qué pasó? Ahora le está sirviendo también al Señor y ahora cambió de genio, ya no es solo trabajo. ¿Te acordás de ese hombre que trató de suicidarse 3 veces? Sí, ¿qué pasó? Lo visitamos. Y ese hombre fue restaurado y hoy en día con su familia va a la iglesia. Abrimos una célula en su casa y están llegando 10 hombres y vamos a llevarlos a todos a Universidad de la Vida, y de ahí voy a levantar mi equipo de 12 en el nombre de Cristo Jesús. Eso es consolidación. Esta semana, cuando nos avisaron de la predicación, llegó a mis manos un video que tocó mi corazón profundamente. Y yo quiero compartirle un pedacito de ese video, es un pedacito nomás. Es en Corea del Norte. Es un lugar en donde los niños mueren en los basureros, en las calles, los niños recién nacidos. Pero hubo un pastor que se ideó la forma de cuidarlos y de protegerlos. Y quiero que miremos este video y con ese video vamos a orar. Póngale mucha atención, por favor.